Desde pequeño, Dalí tenía la rara habilidad de ver cosas donde los demás no veían nada. Mi padre me traía una adivinanza en imágenes que representaban un bosque y un cazador. En la misma imagen yo podía ver un mosquito, un elefante, una bañera o cualquier otra cosa, tan bien como el conejo que en ella había escondido el dibujante. Los elefantes caminan incansablemente en las pinturas de Dalí. Se sostienen sobre patas de cigüeña, ligeras y oscilantes, que los sitúan entre la tierra y el cielo, como si en cualquier momento tuvieran que alzar el vuelo. Los elefantes del aire despiden una etapa y dan la bienvenida a la explosión corpuscular de la obra daliniana, en la cual los cuerpos se liberan de la esclavitud de la gravedad y flotan en el espacio como las partículas del interior del átomo.